Y es una pregunta bastante interesante y está relacionada con el matrimonio. Y, y eran prácticamente dos preguntas en una sola, ¿no? La primera es, ¿cuál es la importancia del matrimonio? ¿Por qué es tan importante el matrimonio? Y la segunda es, ¿qué ganamos nosotros con el matrimonio de Adán y Eva? Mire qué interesante esa pregunta. Ahora, todos nosotros sabemos, esto es algo que ya sabemos, especialmente nosotros llevamos mucho tiempo tomando juntos clase, y es lo que dice Tesalonicenses 5:23, primera de Tesalonicenses, vamos rapidito, 5:23. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algo que yo quiero especificar acerca de nuestra naturaleza antes de hablar acerca del matrimonio. Entonces dice todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, aquí tenemos el alma y aquí el cuerpo. Y esta es nuestra esencia. Esto es de lo que está conformado el cuerpo humano. Y es bien interesante cuando nosotros hacemos una intercepción, ¿no? De estas dos figuras triangulares, dos triángulos. Eh, y viene siempre la discusión teológica, si el hombre es tripartito o bipartito, o sea que está dividido en dos partes o en tres partes. Y la pregunta surge precisamente de la naturaleza del hombre, porque de estas tres partes solamente dos son visibles, perdón, una es visible y dos son invisibles, lo que son el espíritu y el alma, y la otra es el cuerpo. Pero también interesantemente, cuando una persona se muere, la Biblia enseña que su espíritu va a Dios que lo dio. Esto está en Eclesiastés 12:7. Todo esto repaso, mis amados hermanos. Quiero llevarlos en una introducción para que comprendamos la esencia del matrimonio. 12:7. Y el polvo, o sea, la tierra, perdón, el cuerpo, estoy un poquito cansado. El cuerpo vuelve a la tierra como era, de allí lo tomó el Señor, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora, usualmente, muchos ministros predicadores hablan o dicen que el alma y el espíritu son inseparables. De ahí que hablan de una dualidad, o sea, que somos dipartitos, di o bi, como quieran, ambas es posible, bipartito, o sea, dos partes. Vemos que la escritura en Tesalonicenses enseña que tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Entonces hay otro que es tripartito. La palabra tripartito. Vamos a la escritura. Hoy creo que vamos a caminar un poquito de Biblia, aunque sea un repaso, pero vamos a caminar en Biblia. ¿Ok? Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18. Ah, perdón, 18, ya les voy a decir el versículo. 4. Ezequiel 18:4. Y este es Jehová Dios hablando, el Hijo, manifestado en el Antiguo Testamento. He aquí, todas las almas
son mías. Así el alma del Hijo es mía, perdón, como el alma del Padre, así el alma del Hijo, el alma que pecare, esa alma morirá. Entonces vemos nosotros que de esta naturaleza, el alma puede morir también. Y morir significa separación. Aunque el espíritu viva, porque el espíritu también se conoce en la Biblia como el Zoé de Dios. Zoé, como el aliento de vida que Dios nos da. Ese aliento de vida, dice la Biblia, que vuelve al Padre que lo dio. Entonces, los ministros que consideran que nosotros somos bipartitos niegan la muerte del alma, como que el alma no puede ir al infierno. Y ellos dicen que lo que va al infierno es el espíritu y el cuerpo. Y no sé cómo sacan esa deducción porque no hay Biblia para eso, no hay un sustento para eso. Entonces, porque el alma y el espíritu, según ellos, es inseparable. Y si el espíritu va a Dios que lo dio, pues el alma también se va a Dios que lo dio. Y ellos hablan es de la condenación de la carne. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Claramente lo estamos leyendo aquí en la Biblia, Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esta se separará, morirá. ¿De qué se va a separar? Pues obviamente, si la unidad del cuerpo es espíritu, alma y cuerpo, ¿de quién se va a separar? Del espíritu. Hay una separación del espíritu. ¿Por qué? Porque definitivamente, indudablemente, el espíritu va a regresar al Padre que lo dio, como aliento de vida, como el Zoé de vida. Pero el alma, por causa del pecado, entonces vamos a hablar aquí del pecado, se va a ligar a su cuerpo y van a ir a donde va el cuerpo. ¿Dónde iba el cuerpo? Al polvo de la tierra. ¿Qué hay en el centro de la tierra? El infierno. Entonces, las almas que pecan, enseña la Biblia que los que pecan van a ir ¿para dónde? Para el infierno. Entonces, claramente estamos viendo que en realidad el ser humano no es bipartito, sino tripartito. Se puede partir en tres. Si una alma camina en la dirección correcta del evangelio hacia Dios, se une con el espíritu y va al destino del espíritu, va a Dios que lo dio. ¿De quién se separaría esa alma? Pues se separa del cuerpo y se une a su espíritu. La única forma en que estas dos se puedan unir es por medio de una operación fuera de este mundo que se llama un nuevo nacimiento. Y ahí recibimos ya no un espíritu con E minúscula, sino un espíritu con E mayúscula. Y este espíritu es el que va a hacer posible que el alma vaya al destino eterno. Este espíritu de acá. Con este espíritu nosotros no podemos hacerlo. Con este espíritu, con este aliento de vida, lo único que nosotros podemos hacer es tomar la decisión de aceptar al Señor o rechazar al Señor. Eso lo hacemos, présteme atención, mientras haya aliento en nuestra vida, mientras estemos respirando, tengamos aliento de vida. Una persona después de que ya se muere, ya no puede tomar la decisión si se va para el cielo o se va para el infierno, si acepta a Jesús o rechaza a Jesús. Eso se hace mientras tiene aliento de vida. Así que mientras tenga el aliento de vida y acepte a Jesús como el Señor de su vida, Él nos va a proveer un espíritu que es el que tiene la fuerza y la capacidad de llevar nuestra alma al destino eterno. Y ahí hay una separación. A diferencia del alma caída,
en esta separación, aunque el cuerpo de nosotros queda en donde, en la tierra, este cuerpo no va a quedar ahí por la eternidad. Mire esto, una vez que nosotros, unidos en espíritu al Señor, vamos al cielo, Dios va a hacer que del polvo de la tierra nuestro cuerpo sea levantado. Y esto es lo que nosotros conocemos como la resurrección. ¿Resurrección de qué? ¿De almas? No. ¿Resurrección de espíritus? No. La resurrección de los cuerpos. Y esto es lo que enseña la escritura. Vamos a un segundito. A Tesalonicenses de nuevo. Capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Verso 13. Miren esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Mire esto. Pablo está hablando de los que han entregado su alma a el Señor, los que ahora han recibido el espíritu de vida, el espíritu de gracia. Estas personas, la Biblia dice, ellos no se murieron, no se separaron del Señor. Sí, el cuerpo temporalmente vuelve a la tierra. Esta es una especie de separación, pero ni siquiera le llama separación. Ni siquiera le llama separación. ¿Sabe cómo le dice? Le dice que está durmiendo. ¿Por qué razón dice que está durmiendo? Porque en el momento en el que el Señor haga un llamado, ese cuerpo va a despertar del polvo de la tierra y va a encontrarse con el Señor. No lo digo yo, veamos qué dice la escritura. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como que los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Mire, y los muertos en Cristo, ¿cuál es muerto en Cristo? Todos los muertos, todos los que se separaron. No, específicamente mencionó la palabra durmiendo 3 veces, los que han dormido. Dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Entonces, mire que hay una clarificación. Le llama dormir. Dormir es por la sencilla razón de que ese cuerpo será una vez más levantado para ir a la presencia del Señor. Ahora, si el alma peca, va a tomar el destino de su cuerpo y la separación va a ser ya no de su cuerpo, sino de su espíritu. Ahora sí, aquí sí va a haber muerte. Muerte. ¿Por qué? Porque muerte es separación, se va a separar. El espíritu va a ir para el cielo porque es el zoe de Dios, el aliento de vida, pero su cuerpo y su alma van a ir al infierno. Ahora, temporalmente nosotros sabemos que el cuerpo va al polvo de la tierra, pero cuando venga el momento de la resurrección, Dios va a resucitar, mire esto, a los vivos y a los muertos, dice la escritura, que Dios resucitará a los vivos y a los muertos. ¿Cómo va a resucitar a alguien que está vivo? ¿Cómo? Está vivo es ¿por qué? Porque su cuerpo está durmiendo, no se ha separado, no se ha muerto en realidad. Por eso la Biblia le llama vivos. Es el que habrá de juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué es juzgar a los vivos? Aquellos que en su vida entregaron su alma al Señor y ahora viven en el Espíritu. Entonces,
Su cuerpo está durmiendo y ese cuerpo va a ser despertado y va a ir a la resurrección para vida eterna. Y va a haber una segunda resurrección que es de todos los que han pecado, y a estos que pecaron en su alma también les va a entregar sus cuerpos. En la resurrección también va a resucitar los cuerpos, pero estos van a ir para condenación eterna. Mire eso. ¿Cómo van a sentir el infierno si no tienen su cuerpo? Es imposible. El cuerpo es un lugar físico. Vamos a la escritura. Isaías. Me pasé. Capítulo 66, verso 24. Dice, y saldrán, esto ya es después del juicio del gran trono blanco, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. ¿Quiénes fueron esos? Los que vivieron en la carne, los que pecaron, se rebelaron contra quién, contra el Espíritu Santo de Dios. Le dijeron al Espíritu Santo de Dios que era un mentiroso. Por lo tanto, su alma se separa de su espíritu y ahora se va a unir a su cuerpo. ¿Qué va a pasar con ellos? Dice que los que están vivos, nosotros que estamos vivos en el espíritu, vamos a mirar el infierno y vamos a ver allá abajo, dice, a los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Ellos también recibirán el cuerpo. Sí, lo van a recibir. ¿Para qué? Para recibir la justa retribución a la revelación que, si revelación es de revelarse, ¿no? No de mostrar algo nuevo, a haberse revelado contra Dios. Ahí van a recibir la justa retribución ellos en su cuerpo. Van a sentir un fuego que nunca se va a acabar, un gusano que nunca va a morir. Y serán abominables a todo hombre. ¿Por qué? ¿Qué es algo abominable? Algo que causa desprecio, náuseas, fastidio. Vamos a verlos a ellos consumiéndose en el fuego eterno. Yo no quiero eso, pero el Señor dice que va a permitir que nosotros lo veamos. Porque algo que Dios clama en su palabra todo el tiempo, y lo dice aún en el libro de los Hebreos, dice que dejemos a Dios la ira, dejémosle a Dios el cobro de la venganza. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, si alguien me hace algo malo a mí, yo ya lo he perdonado. Pero Dios no va a dejar esa venganza sin cobrarse. Y Él la va a cobrar un día allá en el tiempo de sufrimiento. Y como Él es un juez justo, nos permitirá a nosotros ver a esos que nos hicieron mucho daño, aunque ya los perdonamos, no sentimos nada malo por ellos. Tristemente, por no haberse arrepentido, vamos a verlos nosotros sufriendo allá abajo en el infierno. Castigo eterno. Ahora, esta es la naturaleza del hombre, ¿ok? Pero esta naturaleza tiene, en cierta manera, todo que ver con el matrimonio, porque cuando Dios le permite al ser humano tener un alma, un espíritu y especialmente un cuerpo, es por dos razones. La primera razón es porque este hombre, este ser humano en este cuerpo, iba a estar condensado en algo que nosotros conocemos como el mundo o el planeta Tierra. Este cuerpo iba a estar sujeto solamente al mundo, al planeta Tierra. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque si Dios es un Dios creador, Él iba a ponerle una tarea muy específica al ser humano, al hombre. Tarea que se tendría que cumplir también dentro de este mundo.
Y esa tarea era permitir que Dios trajera almas y las depositara en este mundo para él ejercer su justicia. ¿Cómo así que ejercer su justicia? Sí. La Biblia por todas partes enseña que nosotros somos eternos. El alma nuestra es eterna. Esta alma de nosotros siempre ha existido. Siempre ha existido. Y ha estado en la mente de Dios y en el corazón de Dios. Dios no nos hizo así de repente, voy a poner un alma en la tierra y lo pensó y lo mandó para la tierra. No, ya estábamos en la mente del Señor. Ya estábamos en el corazón del Señor. Quiero que miremos esto un segundito y examinemos este versículo bíblico. Está en Salmo, muy rápido, Salmo 139. Muy bien, vamos a leer un poquito más atrás. Salmo 139, comenzaremos en el verso 14. Miren esto. El salmista abre sus labios y declara, te alabaré, está hablándole a Jehová, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma, oiga esto, lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado, presten atención, y entretejido ¿en dónde? En lo profundo de la tierra. Oh, ¿y qué queda en lo profundo de la tierra? El Hades, el infierno. Oh, no me voy a meter ahí hoy. Yo creo que yo les expliqué y les enseñé esto alguna vez a ustedes. Hoy no voy a entrar ahí. Algo que yo les quiero decir es que el Hades es un sitio de condenación y de castigo. Ahí se ponen las almas que han estado separadas de la presencia del Señor. Y dice la Biblia en el Salmo 139, David hablando profética y espiritualmente, que él ya sabe en su alma dónde fue entretejido, dónde fue hecho. Y él dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que lo oculto fue formado en lo más profundo de la tierra. O sea que él ya sabe que su alma tenía una preexistencia. Ya existía antes de que fuese formado su cuerpo. Y el libro de Eclesiastés, usted puede leer los primeros 3 capítulos. Si usted vamos a mirarlo ahorita de velocidad, vamos a mirar cómo ya Dios había pensado en el hombre desde el principio de la tierra. Desde el principio de la fundación del mundo, ya el Señor había hecho las almas. Entonces, a estas almas, Dios las va a mandar a la tierra, al mundo, para poder ejercitar su justicia. Ahora, miren esto, si un alma está en el infierno, ¿en qué está? ¿En bendición o en maldición? En maldición, muy bien. ¿Por qué razón esas almas estaban en el infierno en maldición? Algo tuvo que haber pasado. No es el tema que hoy hablemos de eso. Perdónenme que voy a pasar un poquito por encima. Después hablamos de eso. Pero por alguna razón esas almas estaban allí en condenación. Sin embargo, no era la voluntad de Dios condenar a esas almas por una eternidad. ¿Saben por qué? Porque algo muy maravilloso todavía no había acontecido en ese momento en que esas almas fueron puestas en ese sitio de condenación. Y eso maravilloso que no había acontecido era la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Jesús no había venido para ese momento, donde esas almas fueron puestas allá. Estamos hablando del rey David, 600 años antes de Jesucristo. No había venido. Y estamos hablando de un periodo de tiempo aún todavía no perteneciente a esta creación, a la nuestra, a ti y a mí, a los seres humanos. Antes de los seres humanos, si ya existían las almas, Cristo tampoco había venido a redimir ninguna otra alma. Así que todas las almas que se separaban de Dios en su momento o por su razón, Dios las tenía condenadas en el infierno en un castigo temporal. Pero como Dios es un juez justo, para probar su justicia, él tenía que darle a esas almas una oportunidad de redención. Darles una oportunidad. Si te manejas bien, tienes salvación. Si te manejas mal, mira, la última, no hay otra, esta es la última. Vamos a ver qué dice el libro de los Hebreos. Capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para... Oh, mire eso. Uno a veces piensa que la palabra para siempre está ligada al futuro, desde ahora al futuro o para siempre. Sí, tienen toda la razón. Eso es el infinito, es la eternidad, de ahora y para siempre. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, una sola vez y para siempre. Pero mire, es que antes de Cristo también habían pecados. Antes de Cristo también habían almas. Y esas almas estaban en un sitio de condenación. Y esas personas o esas almas estaban en ese sitio de condenación porque Cristo todavía no había llegado para hacer la diferencia, para dar la oportunidad de salvación. Y miren, lo hizo ¿cuántas veces? Una sola vez. Él no lo hizo cada vez que él trajo una creación a este mundo. El libro de Ezequiel nos enseña que han habido otras creaciones antes de nosotros. Y los libros proféticos, como el libro de Zacarías y como el libro de Isaías, habla de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines. Ellos lograron adquirir ese título porque estuvieron al lado de Dios y aceptaron a Dios como su Señor. Pero ¿qué pasó en esa creación con los que no aceptaron a Dios como el Señor de sus vidas? ¿Qué pasó con ellos? La Biblia dice que hay unas almas que estaban en el infierno. Porque nadie que niegue a Dios va a estar jamás nunca al lado del Señor. Eso es imposible. Él es, y empezamos con eso, santo, santo, santo. 3 veces santo, dice la Biblia. Entonces, esas almas de esas creaciones estaban en un sitio de condenación. Pero ahora Dios envió a su Hijo Jesucristo para dar bendición y vida eterna. Para, como dice Primera de Juan 3:8, que vamos a leerlo. Yo me lo sé de memoria, pero es que vamos a leerlo. El que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. Por causa del diablo, esas almas terminaron en un sitio de condenación. Y ahora Dios envió a su Hijo para que por medio del Hijo esas almas tengan la oportunidad del arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace Dios? Saca una alma de ese lugar de condenación y, como les decía, en una de las tareas que le dio el ser humano es poner esas almas en el mundo. Para que estas almas, entonces, libre y voluntariamente, porque de eso se trata el evangelio,
es algo libre y voluntario. Esto no es por obligación. Uno no puede forzar a nadie a que se convierta a Jesucristo. No lo hace el Espíritu Santo de Dios, no lo podemos hacer nosotros tampoco. Entonces, para que estas almas libremente entiendan que su alma es eterna, como lo entendió el rey David, mi alma es eterna, mi embrión vieron tus ojos. Mire, está hablando de un pasado que nosotros no conocemos. La memoria fue puesta en el olvido, dice la escritura. Y estas almas entonces toman la libre decisión si viven en el espíritu o si de nuevo van a hacerle caso a la carne y van a terminar de nuevo en ese mismo sitio. Eso es terrible. Ahora, hablar del matrimonio también tenemos que hablar del matrimonio bajo esta perspectiva. El plan de Dios para el planeta Tierra. ¿Cuál era el plan de Dios para el mundo? O sea, condensar, no condenar, condensar, meter, introducir las almas dentro de un sistema cerrado, el cual él tuviera control, y darle la orden de que esas almas procrearan. Entonces vamos a hablar del matrimonio, porque es imposible que Dios pueda enviar muchas almas a la tierra para darle la oportunidad de que crean en él y vayan al cielo, si no es por medio del matrimonio, que tengan ¿qué? Hijos. Ese es el propósito del matrimonio. Por medio de los hijos, nosotros llenamos la tierra. Y esta fue una orden, directamente, una orden que el Señor dio desde el principio de la fundación del mundo. Deme un segundito, voy a hacer una pausita aquí. Si quieres tomar una foto de esto, por favor. Deme un segundito, por favor. Yo les voy a enviar una foto para que ustedes tengan esta información. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos de regreso a este marcadorcito. No sé. Al matrimonio. Y vamos de nuevo al planeta Tierra. Este es un sistema cerrado. ¿Por qué razón debe ser un sistema cerrado? Porque solo en un sistema cerrado, de verdad, Dios puede tener control absoluto. No que Él no pueda tener control absoluto en un sistema abierto. Él lo tiene. El universo es un sistema abierto, ¿cierto que sí? Al conocimiento de nosotros los seres humanos, el universo es algo infinito. Y sabe una cosa, todo está bajo el estrado de los pies de nuestro Dios. Él tiene control de eso. No es por causa de Dios que es un sistema cerrado, es por causa del hombre. Dios quiere poner al hombre en las mejores condiciones, en el mejor sistema, proveerle todo lo que necesite para él poder entonces obrar en justicia. Si Dios le diera la capacidad al hombre, o se lo hubiera dado de antes, de moverse en un sistema abierto, no solamente la Tierra, sino muchos otros planetas, cualquiera se iba para un planeta por allá al final a un rincón del universo y podía decirle al Señor, no, yo nunca pude tener hijos, yo nunca pude tener una familia, yo nunca pude traer almas para el Señor. Entonces, usted es un Dios injusto porque usted me va a mandar a mí para el infierno. Yo nunca lo conocí a usted, a mí nunca nadie me habló, yo vivía allá en el rincón, allá nunca nadie me visitó. ¿Me hago entender? Entonces Dios pone un sistema cerrado. En este sistema cerrado,
Nadie puede decir que no le han hablado del evangelio. El evangelio corre por todo el mundo. Hay gente que no ha oído el evangelio. A estas alturas de la vida, para serles sincero, yo creo que es prácticamente algo imposible. Mucha gente dice, ay, yo nunca he escuchado hablar de Jesús. Yo creo que ellos han oído hablar de Jesús, pero ellos lo niegan porque no quieren que las personas le vuelvan a hablar del evangelio y vuelvan a exhortarlos acerca de una vida eterna, acerca de una condenación por causa del pecado en el que viven. Entonces es más fácil para uno hacerse pasar como el ingenuo, el inocente. Yo no sé, yo nunca he escuchado eso, a permitir en una conversación donde me van a exhortar a mí mi forma de vida. Como dice el Evangelio de San Juan, el verso que todos nosotros conocemos, Juan 3:16. El 3:17 y es importante, nadie lo enseña, y el 3:18 y hasta el 22 sí que menos. Entonces el 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga derecho a la vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El verso 18 en adelante es donde viene la traba para las almas de las personas. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Por eso a veces lo niegan. Esta es la condenación. Que la luz ya vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, a estas alturas, con todo el respeto y la reverencia que todas las almas del Señor y su creación me puedan permitir, yo creo que ya el evangelio se ha llevado a todos los rincones del mundo. Todos los rincones del mundo. Hay iglesias de las que ustedes imaginen, cientos de denominaciones están llevando el evangelio alrededor del mundo entero. Ya han escuchado hablar de Jesús. El cuento es que muchos de ellos no quieren admitirlo porque aman más las tinieblas que la luz. ¿Ok? Pero aquí en este sistema cerrado, que es la tierra, es precisamente para eso, para que el Señor pueda ejercer toda su justicia sin depender del hombre. Sin depender del hombre. Te ponen un sistema cerrado, ahora ¿quién está en control de ese sistema cerrado? Es el Señor. ¿Por qué creen que es el afán de Satanás de sacar al hombre del planeta Tierra? Primero visitaron la Luna, ya ahorita tienen el rover en Marte, ya tienen otra nave espacial por allá viajando hasta más adelante, hasta Saturno. Ya están hablando de enviar una mujer para Marte a vivir allá sola a Marte, una joven. Creo que ya la mandaron, creo, no sé, eso fue lo que yo escuché por ahí. ¿Por qué creen que es el afán del diablo? Para darle la oportunidad al hombre de que escape la justicia divina. Pero sabe una cosa, nadie va a escapar la justicia divina. Entonces, Dios, para poder ejecutar su justicia, da un sistema cerrado y en este sistema cerrado, Él trae almas y las trae por medio de la procreación. Hay dos sistemas diferentes de procreación. Está la procreación natural y está la procreación espiritual. En la procreación natural, un matrimonio da hijos de la forma natural. Los trae al mundo desde su nacimiento. Entonces tienen una relación conyugal y por medio de la relación conyugal, Dios trae los hijos y en cada hijo el Señor pone un alma. O sea que no hay varias almas en una persona. Una alma.
Digo esto porque hay personas que dicen, yo nací hombre y luego me volví mujer, o yo nací mujer y luego me volví hombre. No, no, no. Las almas son específicas. Las almas de los hombres son unas, las almas de las mujeres son otras. ¿Ok? No es que las almas tengan sexualidad, sino que acompañado de las almas, como vimos en el Salmo 139, la Biblia dice que todas las cosas fueron escritas. Vamos a volver al Salmo 139. Una vez más, perdónenme que empiezo pero no termino. Pero ustedes entienden por qué lo hago, ¿cierto que sí? Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos, Salmo 139, verso 16. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. ¿Cómo se le llama a ese libro? ADN. Cada alma tiene su propio ADN. Y en este libro del ADN están escritas cada una de las cosas que esta persona necesitaba para manifestarse en el mundo, sea un varón o una hembra. Y punto y se acabó. Varón o hembra. Ahora, voy a hacer una aclaración, ¿no? Alguien me decía una vez, oh, pero hay hermafroditas. La respuesta es muy sencilla. Oh, hay gente que nace sin un brazo. Oh, hay gente que nace sin una pierna. Oh, hay gente que nace sin la capacidad de hablar o de ver o de oír. Eso es una enfermedad. No porque sea una enfermedad genital, quiere decir que esa alma es diferente o pueda ser confundida. No, es una enfermedad como cualquiera, como el que le falta uno, como el que nació ciego de nacimiento. Una enfermedad. La enfermedad de él es que tiene desarrollado, en este caso, físicamente, dos órganos reproductorios, uno masculino y el otro femenino. Sin embargo, óigame esto, sin embargo, esa alma ya tiene una tendencia, ya tiene un ADN, algo estaba escrito en esa alma. Dice, sin faltar ninguna de ellas. Quiere decir que aún esas personas que tienen ese defecto físico congénito o no congénito, pero físico, ya está predeterminado antes de su nacimiento si va a ser un varón o va a ser una hembra. Lo que el diablo hace es que los confunde y si en su mente estaba ya determinada su alma para ser un varoncito, los tuerce y les dice que no, que era que tenían que ser hembritas. Pero no hace sentido que una persona que tenga plenamente desarrollados sus órganos sexuales sin ningún tipo de enfermedad vaya a decir que pertenece a otro sexo. Eso no hace sentido. Ya todo está escrito, dice la Biblia. Ok. Entonces, estos son los hijos que da el matrimonio como procreación para el Señor poder traer las almas para el mundo. Pero lo importante, mis amados hermanos, lo importante no es traer almas a este mundo. Ahí viene el segundo tipo de procreación, la procreación espiritual, donde nosotros damos hijos para Cristo. Y Cristo es el esposo y la iglesia es la novia o la esposa, la futura esposa. Iglesia. Entonces, en esta unión, aquí nosotros vamos a dar ya no hijos como varones o hembras, sino literalmente almas. Lo más importante de todo, lo más importante de todo, vamos a dar almas para el reino de Cristo, para Dios. ¿Cómo se llama esto? Justicia.
Esa es la verdadera justicia. Vamos al libro de Romanos, capítulo 7. Muy bien. Va el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, a traernos una comparación, eso se llama una alegoría, una comparación. ¿Acerca de qué? Del tema que estamos hablando, del matrimonio. Entonces, en esta comparación dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, el cual es el autor de la palabra, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo entonces está hablando de qué ley, de la ley natural. En la ley natural, Dios determinó que el matrimonio fuera única y exclusivamente entre un varón y una hembra y fuera esposo y esposa, varón y hembra, dice la escritura, los hizo. Esposo y esposa, ¿ok? Y en esta ley natural, la Biblia dice que cuando ellos se casan, voy a ir a otro versículo bíblico, pero voy a volver a continuar en este. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, verso 24 y 25. La institución del matrimonio, por tanto, dejará el hombre, el varón, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, hembra, esposa, y serán una sola carne. Y estaban desnudos ambos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Recuerde esto, una de las preguntas fue, ¿qué ganamos nosotros con el matrimonio de Adán y Eva? ¿Ok? Recuerden este versículo bíblico, vamos a regresar a él más adelante. Muy bien, entonces, el establecimiento del matrimonio ya está dado por Dios en el mundo natural. Un hombre y una mujer, y el propósito es que ellos establezcan su propio reino, porque ¿cuál era la orden? ¿Cuál era la orden de Dios para el pueblo de Israel? Perdón, para los seres humanos en general. Procrear. Muy bien. Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, los bendijo ¿a quiénes? Al esposo y a la esposa. Adán y a Eva, nuestra madre. Varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué tenían que hacer? Llenar la tierra, llenarla, llenarla. ¿Qué es llenarla? El primer propósito del Señor. Procreación, traer hijos, llenar almas, almas, traer almas. Quiere decir lo que podemos leer entre líneas, que hay muchas almas que le han dado la espalda al Señor. Y el Señor quiere darle una nueva oportunidad a esas almas de redención y de vida eterna. Recuerden, Cristo no había venido antes, vino una sola vez. Bendecidos somos nosotros que vino en esta ocasión y ahora nosotros podemos testificar de Cristo y podemos ver a un Cristo real y saber cuál es el propósito eterno de la vida de Cristo. Pero tenían entonces que llenar la tierra. Primer propósito, llenar la tierra. Traer muchas almas para el Señor. Muy bien, volvamos entonces a Romanos 7 porque aquí hay una declaración que no podemos pasar por alto, dada por el Espíritu Santo de Dios.
La declaración es que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, aquella queda libre de la ley del marido, así que en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Entonces aquí vamos a empezar a encontrar unas palabras muy relevantes para lo que es el matrimonio humano. El matrimonio entre el hombre y la mujer está establecido por una ley divina, una ley de Dios. Si el esposo está vivo y la esposa va y acuesta con otro hombre, ya está quebrantando esta ley y a eso se le llama ¿cómo? Adulterio. Adulterio. Todo esto es muy importante porque vamos a ver el otro matrimonio, el matrimonio espiritual. Adulterio. Será llamada adúltera. Pero si su marido se muere, oiga esto, es libre de esa ley. Entonces, ¿qué hace ley a una ley? ¿Quién me puede contestar esto por 10,000 puntos? ¿Qué hace que una ley sea una ley? Pueden abrir los micrófonos. Esta es una pregunta. Que Dios la diga. Es buena, pero esa no es la respuesta correcta, porque las leyes humanas no son dadas por Dios, son dadas por los hombres y son leyes. ¿Qué hace que una ley sea una ley? Que tenga castigo. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo. ¡Tú, Tania! 10,000 puntos para Tania. Los puede apuntar ahí, mamita. ¿Ok? Listo. El Espíritu Santo no miente, los va a redimir con el Señor. Se los va a dar en abundantes bendiciones. 10,000 puntos. Entonces, ¿qué hace que una ley sea una ley? Que tiene un castigo de por medio. Una consecuencia. Muy bien. Consecuencia. Serio, una consecuencia. Eso es lo que hace que sea una ley. Entonces, si el esposo está vivo y ella va con otro hombre, ella cometió un crimen que se llama adulterio y esto va a traer una consecuencia. En la ley de Moisés, la consecuencia era tan severa como la muerte de ambos, tanto de la mujer que adulteraba como la del hombre con el que ella adulteró. Todos nos acordamos de la historia bíblica preciosa en la que unos judíos tomaron a una mujer que fue sorprendida en adulterio, o sea que ella ya estaba casada, y se la tiraron a los pies al Señor y le dijeron, esta mujer la sorprendimos en adulterio, ahora tú qué dices. ¿Qué estaban haciendo todos? Tomando piedras para matarla, porque la consecuencia a esta quebrantamiento de la ley era la muerte apedreada. Entonces Jesús se agachó y empezó a escribir en el suelo. Muy seguramente lo que el Señor estaba escribiendo en el suelo eran los mandamientos morales. Yo no creo que haya escrito los primeros 4 que son de relación del hombre con Dios. No tendrás dioses ajenos fuera delante de mí, ese es el primer mandamiento, hay un solo Dios. Guardar el día de reposo, ese otro mandamiento. Yo creo que no era eso. El Señor estaba hablando era de los siguientes 6 mandamientos, que era del prójimo con el otro prójimo. Y cuando ellos empezaron a mirar y a leer lo que Jesús escribía en el piso, todos se dieron cuenta que todos habían fallado en alguna manera en cuanto a la ley de Moisés. Según nos enseña el apóstol Pablo en la carta de los Gálatas, dice que el que quebranta un punto de la ley se condena por todas. En otras palabras, quebranta un mandamiento, una ley, y ya lo único que se tiene que esperar son consecuencias. Entonces, lentamente estos hombres, entendiendo lo que Jesús estaba haciendo, lo entendieron claramente, se fueron alejando y al final no quedó nadie. No hubo nadie que condenara hasta muerte. Ahora, mire las palabras de Jesucristo. Le dijo, ¿quién te condena? Nadie.
ni yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Muy bien. Hubo misericordia. Nosotros no podemos abusar de la misericordia de Dios y pensar que podemos adulterar y nos vamos a librar de la consecuencia. Hay veces las personas no ven la consecuencia como era en el Antiguo Testamento, que la gente rapidito cogía piedras para matarlo apedreado. Hoy en día no se puede hacer eso. ¿Cierto que no? Entonces, como eso ya no se puede hacer, la gente dice, no, pues yo no vi ninguna consecuencia, lo siguen haciendo. Pero recuerden esto, Cristo ya vino. Por cuanto Cristo ya vino, la justicia la va a ejecutar ¿quién? Es Dios. Ya no está en las manos de los hombres, ahora está en las manos de Dios. Eventualmente van a venir las consecuencias y usted no va a querer pagar las consecuencias de un adulterio. ¿Me hago entender? Ahora, claro es el Señor. Si está en vida, no quebrante la ley. Vienen consecuencias. Pero si se muere, usted es libre de unirse a otro esposo. ¿Por qué esto fue tan importante? Porque a Jesucristo, nuestro Señor, a Jesús, nuestro Señor, la Biblia lo presenta como el esposo de la iglesia. Pero miren esto, qué interesante. Yo no me puedo unir en matrimonio a Jesús si yo no muero a la ley de la carne. Yo tengo que morir a la ley de la carne, al esposo de la carne, para poder unirme a mi esposo espiritual. Ahora miren esto. Estamos hablando de que esto todo es espiritual. Y esto todo es lo natural, o sea, la carne. Cuando la Biblia dice entonces, le habla a la iglesia que para yo unirme a Jesús, yo tengo que morir a la ley, tengo que morir a la carne. No me está diciendo que yo tengo que separarme de mi esposo para yo poder ser cristiano. Eso no es lo que la Biblia dice. Este matrimonio carnal es literalmente eso, la carne, una figura de lo que representaba este matrimonio, algo carnal natural. Eso era lo que representaba. Algo de la carne. ¿Por qué razón? Porque para el esposo y la esposa dar a luz los hijos tenían que tener un acto que carnal, nada tiene que ver con el espíritu, nada tiene que ver con el mundo espiritual. Está dirigido exactamente a un acto carnal. Entonces era una figura. Entonces en la figura, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Morir a la carne, morir a la carne para yo poder ser el esposo de Jesús. Tengo que morir a la carne, a la figura, no a la vida real. No es que mi esposa me tenga que dejar a mí para ser cristiana o ser del cuerpo de Cristo, en ninguna manera. O dar hijos para Dios, en ninguna manera. Aún nosotros los hombres, también tenemos que morir en esta ley, morir a la ley de la carne. Por eso era una figura, porque es tanto el varón como la hembra los que tenemos que morir a la ley de la carne. Es una figura. Porque tanto el esposo como la esposa, ¿qué somos nosotros en realidad? Almas. Eso es lo que somos. Y nosotros entonces nos uniremos a nuestro esposo, hablo de los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en esta unión de nosotros con nuestro Señor Jesucristo, ahora vamos a dar hijos para Dios. Muy bien. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué hace que yo muera a la carne? El cuerpo de Cristo. Cristo dio su vida, su propia carne. Murió crucificado. Por medio de Cristo, él dio su vida y porque él dio la vida, él ya anula la ley de la carne. ¿Para todo el mundo? No, para el que lo acepta él. ¿Me hago entender? Única exclusivamente para que lo acepta él. Entonces, por la ley de Cristo,
Como él murió en la carne, mató a la carne, condenó al pecado, eso es lo que quiere decir, condenó al pecado eternamente. Ahora, yo ya no puedo seguir viviendo en la carne. Ahora yo tengo que vivir ¿en dónde? En el espíritu. Dice, para que seáis de otro. ¿De quién es ese otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos ¿qué? Fruto para Dios. Padre amado, yo entiendo en nuestra naturaleza humana, eso es perfectamente comprensible, que cuando nos hacemos esposos cónyuges hay una condición natural que todos nosotros la quisiéramos completar, fulfill it, traer hijos al mundo. Nos hacen sentir realmente como que estamos cumpliendo el primer propósito por el cual el Señor nos llamó. Pero hay otro propósito más importante y es el de dar almas para el Señor, traer hijos para Cristo. Ahora, lo que voy a decir es duro. Siéntense. No me queden paraditos. Agárrense de la silla. Hoy usted va a saber si es carnal o espiritual. ¿Qué tipo de hijos tú estás dando en este mundo? ¿Solamente carnales o tú estás dando hijos espirituales? Porque los que dan hijos espirituales han muerto verdaderamente a la carne, se han unido a aquel que condenó al pecado en la carne y la crucificó y la quitó del medio, y ahora están dando hijos para Dios, hijos espirituales. Por lo tanto, realmente esos son los espirituales. Si en este momento tú no te has ganado jamás nunca, ni siquiera una almita para el Señor, piénselo, cuestiónese. En inglés dicen, what is going on? ¿Qué está sucediendo? Algo está pasando. ¿Soy carnal o soy espiritual? Porque si yo ya morí a la carne y me uní a mi nuevo esposo por medio de la resurrección de mi esposo, que es el verdadero evangelio de la salvación, la resurrección de Cristo. Si yo me uní a él, yo tengo que estar dando frutos para Cristo, porque ¿quién puede decir que Cristo es estéril? Si él es el que le retornó el vientre a Sara, a Elizabeth, a María, por medio de su Santo Espíritu, infundió vida en ese vientre. ¿Quién puede decir que Cristo es estéril? ¿Quién podría decirlo? Entonces, ahí la condenación no sería para Cristo. Ahí sería la consecuencia directamente para mí. ¿Por qué la consecuencia? Porque si yo digo que yo soy cristiano, que yo estoy unido en matrimonio con mi Señor Jesucristo, pero yo no estoy dando hijos para Cristo, ¿no será más bien que yo estoy adulterando con Cristo? Adulterando. Que en realidad yo tengo otro esposo que no es mi esposo. Porque si eso es así, mire, consecuencias. Esto que yo le digo, mi amado hermano, es duro, pero piensa en ello. Es supremamente importante que demos hijos para Cristo. Esto es la firma y el sello que nosotros tenemos como verdaderos hijos de Dios, como la verdadera iglesia del cuerpo de Cristo. Mire qué impresionante. Esto es impresionante. Tan valioso es el matrimonio para Dios que Él compara la relación de la iglesia con Cristo con el matrimonio. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5. Voy a leerlo rapidito, pero es más adelante. Es más adelantico que vamos a detenernos a examinar la escritura. Comienza el escritor, el Espíritu Santo, diciendo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros. En otras palabras, ¿qué hizo Cristo? Él se entregó para podernos a nosotros librar de la ley de la carne. Si Cristo no se hubiera entregado, nosotros estaríamos unidos por ley al marido, viviendo en la ley de Moisés, viviendo en la ley del pasado, de la condenación, no de la gracia. ¿Ok? Y lo hizo por nosotros, siendo ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia no se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Quiero decirles que los hijos de desobediencia son los hijos del diablo, no son los hijos de Dios. Dios no tiene hijos de desobediencia. Se llaman de desobediencia porque ¿quién es el mayor desobediente? Satanás. Entonces, lo que está diciendo el apóstol aquí, el escritor, está diciendo, son hijos del diablo. No seáis como los hijos del diablo. Porque el papá es desobediente, ellos son desobedientes. No seáis como ellos. Porque en otro tiempo erais, tiempo pasado, tinieblas, mas ahora, gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? Somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mire, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Muy bien, va a saltar verso 21. Después de la exhortación que Pablo hace a la iglesia para que nosotros apreciemos quién es nuestro esposo y que entendamos que tenemos que hacer una verdadera diferenciación entre vivir en la carne y vivir en el espíritu, ahora va a decir por qué razón lo hizo. Esta es la razón. Dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Así, ¿qué significa la palabra así? Es como, es una comparación. Compara al matrimonio natural, terrenal, con Cristo. Y la iglesia dice, así como las casadas están sujetas a sus maridos, así la iglesia debe estar sujeta también a Cristo, que es la cabeza. Y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo y Él es nuestro Salvador. Entonces, mire esto. Ahora, la Escritura, hablando acerca del matrimonio, nos dice por qué es que es importante el matrimonio. ¿Por qué es importante el matrimonio? Primero, porque en el matrimonio natural nosotros damos cumplimiento al propósito que Dios tenía con la tierra, establecer su justicia y traer las almas para que el Señor pudiera ejecutar esa justicia. Y en el matrimonio nos iba a ejemplificar la sujeción que nosotros debemos tener con nuestro esposo. Y cuando yo digo nosotros, aunque aquí la escritura le dice a la mujer, a las casadas que estén sujetas a sus propios maridos, recuerden que en el mundo espiritual, aún nosotros los hombres somos la casada. Yo estoy casado con Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy en realidad un alma de salvación para la vida eterna. No es solamente que mi esposa tenga que estar sujeta a Cristo, yo tengo que estar sujeto a Cristo, porque yo soy el esposo, Cristo es mi esposo. Yo soy la novia, yo soy la iglesia, Él es mi cabeza. Y si el ejemplo es que la mujer tiene que sujetarse a mí y respetarme a mí, y yo tengo que respetar a mi esposa, igualito yo tengo que hacer con Cristo, que es mi cabeza, que es mi esposo, sujetarme a Él y respetarlo a Él. Lo trae como un ejemplo. Verso 24. Así que, preste atención a las palabras.
Vuelve a la comparación. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también lo estén las casadas a sus maridos en algunas cosas. No, No dice eso. dice en todo. ¿En qué? En todo. Mire esto. ¿Por qué en todo? ¿Por qué en todo? Porque esto es un ejemplo de lo que nosotros tendríamos que hacer con Cristo. Sujetarnos a Él en todo. ¿Por qué en todo? Porque recuerden que esto es un sistema cerrado donde Él tiene el control absoluto para Él establecer su justicia. Si yo no lo obedezco en todo, yo me estoy saliendo del control. ¿Y cómo se le llama a una persona que se sale del control? Una persona Muy bien, 100 puntos para Natalie. Rebelde. Perdón, ¿cuántos rebeldes hay en el cielo? ni uno. No hay, no han habido y no habrá. Todo obedece a un propósito eterno, mis amados hermanos. Todo obedece a un propósito eterno. Ahora, ahí voy a entrar un poquitico atrás en la pregunta inicial. ¿Qué ganamos con el matrimonio de Adán y Eva? Primero que todo, yendo al pasado, nosotros podemos recordar que el matrimonio de Adán y Eva fue algo establecido por Dios. Vamos al pasado. Génesis capítulo 1. Okay. Verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo era Adán cuando fue hecho? Era perfecto. ¿Quién es perfecto? ¿Es nuestro esposo actual o nuestro esposo espiritual? Muy bien. Por esa razón, Adán era una sombra y figura de lo que iba a ser Jesucristo. Ahora Jesucristo también se conoce como el segundo Adán. ¿Se alcanzan a ver un poquito? Si este era el primer Adán, Jesús viene a ser el segundo Adán. ¿Ok? Este iba a dar hijos, desafortunadamente, para la ley de la carne. ¿Por qué para la ley de la carne? Porque perdió su perfección, perdió la imagen de Dios, perdón, la imagen no, la semejanza, no la imagen, porque la imagen es el alma. Perdió la semejanza de Dios, la santidad, la eternidad, la pureza, la perdió. Entonces, por cuanto la perdió y cayó en pecado, Dios entonces lo sujeta a él por una ley. Y en esta ley es una ley que trae condenación. Por eso todos los que quieran vivir por la ley serán condenados, dice el libro de Gálatas capítulo 3. El que quiera vivir por la ley se está condenando eternamente. Porque es representación del primer Adán. ¿Cuál es el primer Adán? Un Adán caído que dejó de dar hijos para la vida eterna y se dedicó a traer más hijos naturales a una tierra, a un sistema que fue corrupto por Satanás. A pesar de que era cerrado, Satanás entró en este sistema, y lo corrompió. Por eso cuando vino el segundo Adán también tuvo que venir a este sistema cerrado para deshacer las obras del diablo y recuperar lo que el primer Adán había perdido, que era la semejanza divina. Entonces, ¿qué hace el segundo Adán? Cristo recupera la semejanza. La semejanza divina, la recupera. Ahora, como él recuperó la semejanza divina para nosotros los seres humanos, él elimina la ley de la carne.
Entonces ahora los hijos que nosotros damos con nuestro esposo son hijos que tienen ¿qué? La semejanza divina. Y ahorita lo vamos a leer en el libro de Pedro, que ahora nosotros fuimos renacidos de simiente, no terrenal, sino de simiente divina. Muy bien. Entonces, en este primer matrimonio, Dios pone al hombre en la tierra y declara que no es bueno que el hombre esté solo. Él sabe que el hombre no debe estar solo, porque solo no puede llevar a cabo el propósito de llenar la tierra de almas para poder Dios ejecutar su justicia. Le trae una mujer y establece el matrimonio, un pacto sagrado. ¿Ok? Entonces, miren esto, qué interesante. Yo sé, y esto va a sonar controversial, pero no me intención traer controversia. No es mi intención traer controversia. Yo quiero mantenerme bíblico. La ley de Dios dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No hay ni una sola porción de la escritura donde Dios mencione un rito religioso para el matrimonio. No hay ni uno solo. Muchas personas, y estoy hablando de ministros, condenan a parejas que conviven juntos que dice porque no se han casado. Ya se separaron de su padre y de su madre, ya viven solos, ya son una sola carne, pero los condenan a muerte eterna, no los permiten acercarse a las bendiciones de recibir a Cristo, y si lo reciben en una iglesia es bajo la crítica, bajo la presión constante, no entienden que ellos ya le están dando cumplimiento al único rito que Dios estableció para el matrimonio. Dejará al hombre, a su padre, a su madre, se va con su mujer y empiezan un nuevo hogar. Y la hace su mujer. Serán una sola carne, sin adulterio. Una sola carne quiere decir que él no va a irse a acostar con más mujeres. Es respetar el ministerio del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Que si no se casan bajo una legislación, que si no se casan bajo una iglesia, ¿qué hacen con estas pobres parejas? Los condenan y los condenan y los condenan todo el tiempo. Los separan de Cristo en vez de atraerlos a Cristo. En vez de entender que si ellos ya le están dando cumplimiento a este mandamiento fielmente, no a media, fielmente, de verdad están viviendo como una pareja, delante de los ojos de Dios ya están casados. Entonces, mire qué irónica es la cosa. Solamente en los últimos siglos se establecieron rituales para el matrimonio, pero han hecho que esos rituales establecidos en los últimos siglos tengan más peso que la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Como le digo, yo no quiero ser controversial. Bíblicamente no hay ni una ceremonia para el matrimonio. Hay tradición cultural, tradición, por tradición se hacían unas cosas. Pero ¿sabe una cosa? Hay muchos países del mundo donde el matrimonio no es un matrimonio ejercido por un juez o por un abogado o en una corte o por un sacerdote o un priest, pero es una ceremonia tan importante para ellos que realmente están dándole cumplimiento a la Biblia. Se reúne toda una comunidad. Ustedes han visto matrimonios donde es un evento muy importante, se reúnen dos comunidades, la del esposo, la de la esposa, las dos pueblitos o los clanes familiares, y hacen de esto un evento muy grande, y al marido se lo llevan para un lado, a la mujer se le llevan para el otro, y hacen una cantidad de preparativos para el matrimonio, porque con todo esto le están dando un peso muy fuerte a la unidad matrimonial y al valor que éste tiene dentro de la sociedad. Y sabe una cosa, se separan menos ellos que los que van a una corte y se casan. Se separan menos ellos que los que van a una iglesia y se casan. Porque hay separaciones dentro de la iglesia también, déjame decirle, tristemente hablando. O sea que, sin traer controversia, yendo a la Biblia, entonces Dios pone el primer ejemplo, a Adán y a Eva, y los lleva al matrimonio y establece la forma en que ellos se tendrían que casar. Después de que establece la forma en que ellos se tenían que casar, entonces da la orden de la procreación. Y ahí es donde nosotros ya vemos cómo Satanás entra a irrumpir el orden divino. Dios trae el primer Adán
y le dice, llene la tierra y sojúzguela, le da a su esposa por mujer. ¿Y qué hace Satanás? Dice, no, esto ya están yendo por el camino divino. Ahora voy a pervertirlos. ¿Qué hace? Voy a robármele a ellos su generación, sus hijos. ¿Y cómo se los roba? Haciendo que ellos entren en ¿qué? En rebeldía con el Señor. ¿Qué hizo Adán? Se salió del control de Dios. La serpiente lo engañó, engañó a Eva e hizo pecar a Adán, de tal manera que en este sistema cerrado, él perdió todos sus hijos. Mire esto que dice la escritura. Déjeme, yo rectifico que yo siempre tengo un problema con esta escritura. No es este. Deme un segundito. Ok. Entonces es Santiago. Santiago, primera de Pedro, no es en Juan. El que es vencido por algunos se hace esclavo el que lo venció. Entonces está uno, el que es vencido por alguno, eso está en Pedro. 2:19. Santiago 2:19. Ay, bendito sea el Señor. Santiago 2:19. Y Pedro, el segundo de Pedro. Listo, perdónenme, la encontré. Ok. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Dice la escritura. Les prometen libertad. ¿Qué fue lo que la serpiente le prometió a Adán y a Eva? No, ustedes van a tener la libertad, van a conocer la ciencia del bien y la ciencia del mal. O sea, ustedes ya no van a tener que estar bajo un sistema. Ahora ustedes van a ser igualitos al que hizo el sistema. Serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Les prometió eso. Pero el que le prometió eso fue Satanás. Dice, y ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Quién era el mayor esclavo de la corrupción? Satanás. Porque Satanás perdió todos los privilegios de lo que Dios hizo con él, perdió toda su creación, dice la escritura, perdió toda la gente que le dio, perdió el sacerdocio que Dios le dio y ahora le está haciendo promesas a Adán. Y dice la escritura, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué sucedió? Que Satanás era esclavo del pecado, porque él mismo había sido vencido por el pecado. Ahora hace que Adán, el primer Adán, se caiga del control divino, se caiga de la autoridad divina, lo hace caer en rebeldía. ¿Y qué pasó? Que ahora todos los hijos que trajo Adán al mundo fueron hechos hijos de Satanás, esclavos de corrupción. ¿Qué pasa con todas las personas? Que nacemos muertos ¿en qué? En delitos y pecados, dice la escritura. Por eso necesitamos a Cristo, porque sin Cristo nosotros estamos condenados ya. Lo acabamos de leer en Juan capítulo 3, verso 18. El que no acepta al Hijo de Dios dice ya está condenado, ya está condenado. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ganamos con el primer Adán. Causa de Satanás. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para cambiar este ejemplo de matrimonio infuncional, porque no funcionó. Este ejemplo da hijos para muerte. Sí, Dios por ley tiene que mandar las almas por cuantos hijos nosotros tengamos. Traigo 100 hijos a esta tierra, Dios manda 100 almas al mundo. Pero desafortunadamente esas almas ya vienen en condenación por causa del primer Adán. Sí, por causa del primer Adán. Ahora,
Para eso mandó a nuestro Señor Jesucristo, al segundo Adán, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con el matrimonio de Adán? Entender el poder del matrimonio de Cristo y su iglesia, de la restauración que hace Cristo con la iglesia y de que nosotros podamos entender que ahora todos esos hijos que fueron traídos para perdición y muerte eterna, ahora nosotros podemos llevarlos. Aunque no nacieran de nosotros, nosotros los vamos a parir por la obra de Jesucristo para la vida eterna. Por eso nosotros vamos a dar hijos para Cristo, hijos para la eternidad. Y no estoy hablando de nadie en particular, pero como algo en general, muchas personas no podemos traer hijos a este mundo, pero podemos darle muchos hijos a Jesucristo y esto pesa más que cualquier otra cosa en este mundo. No quiero decir que una cosa reemplaza a la otra, por favor. ¿Me hago entender? Una cosa no reemplaza a la otra, pero que como una cosa no reemplaza a la otra, mire lo que Dios va a mirar. ¿Cuántas almas nosotros vamos a llevar para el mundo? ¿Saben por qué? Porque Dios aún prometió una corona para que gana almas. No prometió jamás nunca una corona para el que tiene hijos, sino para que gana almas para el Señor. Voy a dejarlo así por hoy. Esta es la primera parte. Tal vez hay más preguntas que respuestas, pero esta es la primera parte. Entonces luego veremos la segunda parte. Y vamos a entrar un poquito más profundo. Entonces, en el ejemplo del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, y iremos a través de la escritura en la primera carta de los Corintios en el capítulo 15. Amén. Vamos a orar al Señor. Si alguien tiene preguntas o algo que quiera comentar, pues me lo pueden hacer en privado cuando desconectemos la grabación. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor. En nuestra humildad, Señor, en nuestra pequeñez, reconociendo, Señor, que solamente somos polvo, Señor, que un día seremos desechos como todos los vivientes, Señor. Entendemos que a través de tu Hijo Jesucristo nos da la oportunidad, Señor, de levantar aún estos cuerpos y llevarlos a tu presencia una vez más, Señor. Pero para que eso suceda, Señor, es importante y es necesario que nosotros entendamos el valor y el peso del mundo espiritual, Señor. Te ruego en el nombre de tu amado Jesucristo que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros a poner la vista en las cosas eternas y no en las terrenales, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser más como tu Hijo Jesucristo, Señor, y a dar más hijos para Cristo por medio de tu evangelio, por medio de tu palabra, Señor. Para eso vino el segundo Adán, Señor, a dar su vida al rescate por muchos, Señor, incluyéndonos aún a nosotros, Padre. Haznos instrumentos de tu justicia, Señor. Ayúdanos a hacer que las almas que están en rebeldía se sujeten a ti, Señor, en amor y en misericordia, y que reciban el mismo regalo que tú nos has dado a nosotros, el preciado regalo de la salvación, Señor, como un don gratuito, Señor, un don de amor que enviaste por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, bendice a todos y cada uno de mis hermanos presentes, Señor. Los que estuvieron ausentes y están en necesidad, hoy los presentamos delante de ti, Señor. Tú conoces todas sus necesidades. Cada una de nuestras situaciones tú la conoces porque somos tus hijos y tu palabra dice en Romanos 8:14 que los que son hijos de Dios somos guiados por tu Espíritu Santo. Por tanto, tu Espíritu tiene que tener conocimiento, Señor, de nuestras circunstancias. Hoy venimos a ti, Señor, con un clamor en nuestros labios y en nuestro corazón. Padre, entendiendo tú nuestra situación, te rogamos para que tú nos lleves de tu preciosa mano, Señor, a la victoria, Señor, para que tú suplas nuestras necesidades, cualquiera que sean, Señor. Al que está enfermo, Señor, que lo levantes de la enfermedad. Al que está sin trabajo, Señor, que seas tú proveyendo sustento, mi Dios amado. Todo aquel que necesita un bocado de pan, Señor, que seas tú trayendo el pan diario de cada día y permítenos a nosotros ser participantes, Señor, de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo, Señor, en la administración de nuestros bienes para protegerlos y alcanzarles a ellos, Señor, y darles sus necesidades. A los que te buscan a ti, Señor, sé propicio para sus vidas
Y también ayúdanos a nosotros a ser instrumentos de salvación, porque esta es la única manera en que podamos traer frutos para Cristo, Señor. Haznos participantes de tu preciosa obra divina, Señor. Te damos gracias en esta hora. Bendice a todos mis hermanos, a los que no están con nosotros, que seas tú manifestándote, Señor, en sus vidas y edificándolos por medio de tu Santo Espíritu, así como lo has hecho con nosotros en este día, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias infinitas por tu grande amor, Señor, y tu grande misericordia, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Dame el Amén. No say ¿dónde es que es? I'm sorry.